Cuando era niño, cada domingo íbamos a casa del abuelo. Era una tradición que se remontaba a décadas atrás, mucho antes de que yo naciera. La casa era vieja, de esas construcciones de principios del siglo XX con techos altos y pasillos que crujían bajo el peso de los años. El abuelo vivía solo desde que murió la abuela, pero nunca parecía estar realmente solo. Siempre había un plato extra en la mesa, uno que nadie usaba jamás. Era un plato de porcelana blanca con bordes dorados, colocado en la cabecera opuesta a donde se sentaba el abuelo. Mi madre lo arreglaba con cuidado cada domingo, poniendo los cubiertos en su lugar exacto, doblando la servilleta con precisión matemática. Cuando le pregunté por primera vez qué hacía, me dijo que era por respeto, una tradición antigua que debíamos mantener. Los adultos hablaban en voz baja cuando pensaban que no los escuchaba. Fragmentos de conversaciones que no entendía completamente, pero que me llenaban de una inquietud extraña. Mi padre mencionaba algo sobre alimentar, mi tía susurraba sobre deudas que se pagan con generaciones. El abuelo solo asentía con la cabeza, mirando hacia el plato vacío con una expresión que no podía descifrar. Durante años acepté esta extraña costumbre. El plato estaba ahí, nadie se sentaba en esa silla, nadie tocaba esos cubiertos. Era parte del ritual dominical, tanto como la misa de la mañana o el almuerzo que siempre terminaba en silencio incómodo. Pero a los 15 años, todo cambió. Era un domingo como cualquier otro. El olor a estofado llenaba la casa, mi madre había traído pan fresco del pueblo, y la mesa estaba puesta con la precisión de siempre. Pero ese día, algo en mi interior se rebeló contra la tradición. Tal vez era la adolescencia, tal vez el cansancio de tantos domingos iguales, o tal vez algo más profundo que aún no comprendía. Me dirigí directamente hacia la silla vacía y me senté. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los cubiertos se detuvieron a medio camino hacia las bocas, las conversaciones murieron instantáneamente. Mi madre me miró con los ojos muy abiertos, mi padre apretó los puños sobre la mesa. El abuelo, sin embargo, solo me observó con una expresión que no pude interpretar. No era enojo, no era sorpresa. Era algo parecido a la resignación. Nadie dijo nada. Nadie me pidió que me moviera. Simplemente continuaron comiendo, pero el ambiente había cambiado para siempre. Era como si hubiera cruzado una línea invisible de la que no había vuelta atrás. Esa noche, en mi cama, tuve el sueño. Un niño se materializó junto a mí. Tenía la cabeza completamente calva, la piel pálida como la cera de las velas de iglesia. Su boca estaba cosida con hilo negro grueso, puntadas toscas que atravesaban sus labios y se hundían en la carne. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, grises como el agua sucia, sin pupilas definidas, mirándome con una intensidad que me paralizó. Se sentó a mi lado en la cama, sin hacer ruido, sin mover el colchón. Su presencia era fría, como si toda la calidez de la habitación se hubiera evaporado de repente. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. Solo podía mirarlo mientras él me miraba a mí, comunicándose conmigo sin palabras, a través de esos ojos terribles. Cuando desperté, tenía la sensación de que algo fundamental había cambiado en mi mundo. Los días siguientes trajeron confirmación de mis peores temores. Comencé a escuchar pasos que me seguían por la casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los sonidos eran demasiado consistentes, demasiado reales. Pasos descalzos sobre el parquet del pasillo, siempre unos metros detrás de mí, deteniéndose cuando yo me detenía, reanudando cuando yo caminaba. Por las noches, el sonido se intensificaba. Podía escuchar claramente cómo alguien caminaba de un lado a otro fuera de mi habitación, con una paciencia infinita, como si estuviera esperando algo. A veces se detenía justo frente a mi puerta, y yo sabía, sin saber cómo, que me estaba observando a través de la madera. Pero lo más perturbador era cómo habían cambiado mis padres. Al principio fue sutil. Miradas que duraban un segundo más de lo normal,
conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Pero gradualmente, se volvió más evidente. Me miraban con una frialdad que nunca antes había visto, como si fuera un extraño que había invadido su hogar. Mi madre, que antes me abrazaba cada noche antes de dormir, ahora apenas me rozaba la frente con los labios. Mi padre evitaba el contacto visual y respondía a mis preguntas con monosílabos. Era como si hubiera perdido mi lugar en la familia, como si al sentarme en esa silla hubiera renunciado a algo esencial de mi identidad. Las cenas se volvieron ejercicios de silencio tenso. Comíamos mirando nuestros platos, el sonido de los cubiertos contra la porcelana amplificado en la quietud. A veces levantaba la vista y los encontraba observándome, pero apartaban la mirada inmediatamente, como si hubieran sido descubiertos haciendo algo prohibido. Una noche, hace apenas unas semanas, todo se aclaró de la manera más aterradora posible. Me desperté escuchando la voz de mi padre. Estaba murmurando algo en sueños, palabras que al principio no pude entender. Me acerqué a la puerta de su habitación y presioné mi oído contra la madera. Su voz era clara a pesar de estar dormido, como si estuviera manteniendo una conversación con alguien invisible. Teníamos que alimentar al que se quedó, decía una y otra vez, como un mantra. Teníamos que alimentar al que se quedó. No había otra manera. No había otra manera. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad horrible. El plato vacío no era una tradición. Era una ofrenda. El niño de mis sueños no era una pesadilla. Era real, o al menos, había sido real una vez. Y mi familia había estado alimentándolo durante generaciones, manteniéndolo satisfecho, manteniéndolo callado. Hasta que yo me senté en su lugar. Ahora entiendo por qué el plato sigue sirviéndose cada domingo en casa del abuelo, aunque yo ya no tengo hambre. Porque el hambre ya no es mía. Pertenece a algo más viejo. Algo que ha estado esperando pacientemente durante décadas, alimentándose de las sobras que mi familia le ofrecía con miedo reverencial. Los pasos que escucho por las noches son más frecuentes ahora. A veces puedo sentir una presencia fría sentada al pie de mi cama, observándome mientras duermo. Mis padres han comenzado a susurrar sobre mudarse, sobre vender la casa, sobre empezar de nuevo en otro lugar. Pero yo sé que no pueden huir. Yo sé que la deuda se paga con sangre familiar, y que al sentarme en esa silla, me convertí en el próximo pago. El domingo pasado, volví a casa del abuelo. El plato seguía ahí, en su lugar de siempre, pero ahora había algo diferente. Junto a él, habían puesto un segundo plato. Más pequeño, más delicado. Un plato de niño. Mi madre evitó mi mirada durante toda la comida. Mi padre no pronunció una sola palabra. El abuelo me sonrió por primera vez desde que me senté en la silla prohibida, pero era una sonrisa triste, llena de una compasión que me helaba la sangre. Cuando terminamos de comer, mi madre recogió todos los platos excepto los dos vacíos. Los dejó ahí, con sus cubiertos intactos, sus servilletas perfectamente dobladas, esperando a que alguien los usara. Esta noche, he vuelto a soñar con el niño de la boca cosida. Pero esta vez no estaba solo. Había otro niño junto a él, uno que se parecía inquietantemente a mí, pero con la misma palidez enfermiza, la misma mirada vacía. Me miraban los dos, esperando, y entendí finalmente lo que querían. No era comida lo que buscaban. Era compañía. Mañana es domingo otra vez. Sé que el plato estará esperándome, y sé que esta vez, cuando me siente en esa silla, no será para romper una tradición. Será para cumplirla. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi familia decidió exhumar los restos de mi abuela para trasladarlos al nuevo mausoleo familiar. Era una decisión que llevábamos posponiendo desde su muerte, hace ya 20 años, pero el cementerio municipal iba a ser remodelado y nos dieron la opción de reubicación. Recuerdo ese día con una claridad que me perturba. El cielo estaba gris, como si presintiera lo que estaba por suceder.
Mis tíos Roberto y Manuel estaban allí, junto con mi padre y yo. El sepulturero, un hombre mayor de rostro curtido, trabajaba en silencio mientras nosotros esperábamos a una distancia prudente. Cuando finalmente levantaron el ataúd de madera, noté algo extraño en la expresión del sepulturero. Sus cejas se fruncieron y miró hacia nosotros con una mezcla de confusión e incomodidad. Se acercó a mi padre y le susurró algo al oído. Vi cómo el rostro de papá se ponía pálido. Entonces abrieron el ataúd. Estaba completamente vacío. No había huesos, no había ropa, no había nada. Ni siquiera tierra o restos de la descomposición. Solo el forro de satín desgastado por el tiempo, pero intacto, como si nunca hubiera contenido un cuerpo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis tíos se miraron entre ellos con expresiones que jamás había visto antes. Roberto se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello canoso, mientras Manuel simplemente negaba con la cabeza, como si quisiera despertar de una pesadilla. Nadie dijo nada en voz alta. Nadie hizo preguntas. Era como si todos hubiéramos acordado tácitamente que aquello no había sucedido. Pagamos al sepulturero, quien aceptó el dinero con manos temblorosas, y nos fuimos en silencio. Durante los días siguientes, traté de sacar el tema con mi padre, pero él simplemente cambiaba de conversación. Mis tíos parecían haberse vuelto esquivos, evitando las reuniones familiares que antes disfrutaban tanto. Era como si un secreto tóxico se hubiera instalado entre nosotros. Pero yo no podía olvidar. La imagen del ataúd vacío me perseguía en las noches, y con ella, comenzaron a regresar recuerdos de mi infancia que había mantenido enterrados durante años. Mi abuela había muerto cuando yo tenía apenas 7 años. Recuerdo que era una mujer pequeña pero imponente, con ojos oscuros que parecían ver más allá de lo visible. Vivía en una vieja casa de campo que había pertenecido a la familia durante generaciones, rodeada de maizales y con un pequeño gallinero en la parte trasera. La noche antes de su funeral, mientras el ataúd estaba expuesto en la sala de su casa, según la tradición familiar, me acerqué a despedirme. Aunque era muy pequeño, recuerdo perfectamente lo que sucedió. Me paré de puntillas para poder ver su rostro una última vez, y de repente, sus ojos se abrieron. No fue mi imaginación. Lo sé porque en ese momento, su mano fría como el hielo agarró la mía con una fuerza sobrenatural. Se incorporó ligeramente y acercó su boca a mi oído. Su aliento olía a tierra húmeda y a algo más, algo putrefacto que no pude identificar. Con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos, me susurró: «No abras la puerta del gallinero después del anochecer». Después de eso, se recostó nuevamente y cerró los ojos. Corrí gritando hacia donde estaban los adultos, pero nadie me creyó. Dijeron que había sido una pesadilla, que el estrés de la muerte de la abuela me había afectado. Con el tiempo, yo mismo llegué a pensar que tal vez habían tenido razón. Hasta hace 3 semanas. Después de la perturbadora experiencia en el cementerio, sentí una necesidad inexplicable de volver a la vieja casa de mi abuela. Había estado abandonada desde su muerte, ya que ninguno de mis tíos quiso quedarse con ella. Decían que les traía malos recuerdos, pero ahora me pregunto si había algo más detrás de esa decisión. La casa estaba en peores condiciones de las que recordaba. Las ventanas estaban rotas, la pintura se había descascarado completamente, y la vegetación había comenzado a reclamar las paredes exteriores. Pero extrañamente, la estructura se mantenía sólida, como si algo la estuviera preservando contra el paso del tiempo. Caminé por los cuartos vacíos, donde los recuerdos de mi infancia resonaban como ecos fantasmales. La cocina donde mi abuela preparaba sus famosos tamales, la sala donde nos contaba historias de apariciones y brujas, el dormitorio donde había tenido esa experiencia que ahora ya no podía descartar como un sueño infantil. Finalmente, salí al patio trasero. Y allí estaba el gallinero. Se veía exactamente igual a como lo recordaba, lo cual era imposible después de 20 años de abandono. La madera debería haberse podrido,
La puerta debería haberse caído de las bisagras. Pero no. Estaba allí, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Me acerqué lentamente. La puerta estaba cerrada con el mismo candado oxidado que recordaba de mi infancia. Las advertencias de mi abuela resonaron en mi mente, pero la curiosidad pudo más. Era pleno día, me dije a mí mismo. No había nada que temer en plena luz del sol. Forcé el candado hasta que cedió. La puerta se abrió con un chirrido que me erizó la piel. Adentro no había nada fuera de lo común. Perchas vacías, paja vieja en el suelo, telarañas en las esquinas. El olor a humedad y descomposición era intenso, pero no había nada sobrenatural. O eso pensé. Decidí quedarme esa noche en la casa. No sé qué me impulsó a tomar esa decisión. Tal vez una mezcla de nostalgia y la necesidad de enfrentar mis miedos de la infancia. Limpié un poco el dormitorio principal, extendí mi bolsa de dormir y me preparé para pasar la noche. Al principio todo estuvo tranquilo. Escuchaba los sonidos normales del campo, grillos, el viento entre los árboles, algún búho a lo lejos. Pero conforme avanzaba la noche, otros sonidos comenzaron a mezclarse con la sinfonía nocturna. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché el primer golpe. Venía del patio trasero, desde la dirección del gallinero. Un golpe seco y rítmico, como si alguien estuviera golpeando la puerta desde adentro. Pero eso era imposible. Yo había revisado el gallinero esa tarde y estaba completamente vacío. Los golpes se hicieron más insistentes. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Pausa. Como si fuera un código, una señal. Me levanté y me acerqué a la ventana que daba al patio. La luna llena iluminaba débilmente el gallinero, y pude ver que la puerta, que yo había dejado abierta, ahora estaba cerrada. Los golpes continuaron durante toda la noche. No pude dormir ni un minuto. Cada vez que parecían detenerse, esperaba unos minutos en silencio, y justo cuando comenzaba a relajarme, volvían a empezar. A las 5 de la madrugada, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, los golpes finalmente cesaron. Esperé hasta que fuera completamente de día para salir a investigar. El gallinero estaba tal como lo había visto la tarde anterior, vacío, cubierto de polvo y telarañas. Pero había algo diferente. En el suelo, grabadas en la tierra compacta, había huellas. No eran huellas de animal. Eran huellas humanas, pequeñas y descalzas, como las de una mujer mayor. Y estaban por todas partes, como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas. Esa noche regresé a mi apartamento en la ciudad, pero no pude sacar de mi mente lo que había experimentado. Durante los días siguientes, traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido algún vagabundo que se había escondido en el gallinero. Tal vez las huellas eran viejas y yo simplemente no las había notado antes. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones era verdadera. La semana pasada, decidí volver. Esta vez iba preparado con una linterna potente, una cámara y mi teléfono completamente cargado. Si algo iba a suceder, quería tener evidencia. Llegué al atardecer y me instalé en el dormitorio principal, justo como la vez anterior. Pero esta vez, mantuve la vista fija en el gallinero desde la ventana, esperando. No tuve que esperar mucho. A las 10 de la noche, exactamente cuando el último rayo de sol desapareció tras las montañas, la puerta del gallinero comenzó a moverse. No había viento esa noche, pero la puerta se balanceaba suavemente, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Encendí la linterna y enfoqué hacia el gallinero. La puerta se abrió completamente, y de la oscuridad interior comenzaron a salir los golpes. Pero esta vez no eran golpes contra la puerta. Eran golpes contra el suelo, como pasos. Y entonces la vi. Una figura se asomó desde la entrada del gallinero. Era pequeña, encorvada, vestida con ropas oscuras. Llevaba puesto un chal tejido que reconocí inmediatamente. Era el mismo chal que mi abuela usaba siempre,
el que habíamos enterrado con ella. La figura comenzó a caminar hacia la casa. Sus movimientos eran extraños, como si le costara trabajo moverse, como si su cuerpo no le respondiera completamente. Con cada paso que daba, podía escuchar el arrastre de sus pies descalzos contra la tierra. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Tomé mi teléfono para grabar, pero la pantalla se había puesto completamente negra. La linterna comenzó a parpadear y finalmente se apagó. La figura se detuvo justo debajo de mi ventana. Levantó la cabeza, y aunque no podía verle el rostro con claridad en la oscuridad, sabía que me estaba mirando directamente. Entonces habló. Su voz era exactamente como la recordaba, áspera, cansada, pero inconfundiblemente la voz de mi abuela. «Baja», me dijo. «Es hora de que hablemos». No sé cómo encontré el valor para bajar las escaleras y abrir la puerta trasera. Tal vez porque, a pesar del terror que sentía, una parte de mí había estado esperando este momento durante 20 años. Salí al patio. La figura seguía allí, de pie junto al gallinero. Ahora que estaba más cerca, pude ver su rostro. Era mi abuela, pero al mismo tiempo no lo era. Su piel tenía el color grisáceo de la tierra húmeda, y estaba cubierta de lo que parecía ser moho o musgo. Sus ojos, que en vida habían sido de un café cálido, ahora eran completamente negros. Su cabello, que siempre había llevado recogido en un moño pulcro, colgaba en mechones sucios y enredados. Pero lo más perturbador era su sonrisa. Era la misma sonrisa cariñosa que recordaba de mi infancia, pero ahora había algo siniestro en ella, algo que me helaba la sangre. «Tardaste en volver», me dijo, con esa voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. No pude responder. Las palabras se habían quedado atascadas en mi garganta. 20 años esperé en ese gallinero, continuó. 20 años esperando a que crecieras, a que fueras lo suficientemente valiente para regresar. Abuela, finalmente logré susurrar. ¿Qué eres? ¿Qué quieres? Su sonrisa se hizo más amplia, revelando dientes que ya no eran blancos sino de un amarillo enfermizo. Soy lo que siempre fui, mijo, tu abuela que te quiere. Pero también soy algo más ahora, algo que he estado esperando enseñarte. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el gallinero. Sin pensarlo, la seguí. Adentro, el gallinero se veía completamente diferente a como lo había visto durante el día. Las paredes parecían extenderse mucho más de lo que era físicamente posible, creando un espacio que no debería haber cabido en esa pequeña estructura. El suelo estaba cubierto de huesos, no de gallina, sino huesos humanos de diferentes tamaños. Este ha sido mi hogar desde que morí, me explicó, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero no estoy sola. Hay otros aquí, otros que han estado esperando. Entonces comenzaron a aparecer figuras sombrías que emergían de las esquinas oscuras del gallinero imposiblemente grande. Reconocí algunas caras: mi bisabuelo, que había muerto cuando yo era bebé, mi tía Carmen, que se había ahogado en el río cuando mi padre era joven, otros parientes que solo conocía por fotografías amarillentas. Todos tenían la misma apariencia cadavérica que mi abuela. Todos me sonreían con esa sonrisa que mezclaba cariño familiar con algo profundamente malévolo. «Es hora de que te unas a nosotros», dijo mi abuela, extendiendo su mano huesuda hacia mí. «Es hora de que vengas a casa de verdad». En ese momento, entendí por qué el ataúd había estado vacío. Mi abuela nunca había estado realmente muerta. O tal vez había muerto, pero algo la había traído de vuelta. Algo que había convertido a toda mi familia muerta en estas criaturas que existían entre la vida y la muerte. Pero también entendí otra cosa: había llegado hasta allí por una razón. No había sido curiosidad o nostalgia lo que me había traído de vuelta. Había sido una llamada, una invitación que había estado sonando en mi subconsciente durante 20 años. La mano de mi abuela estaba a centímetros de la mía. Podía sentir el frío que emanaba de su piel muerta.
Sus ojos negros me miraban con una mezcla de amor y hambre que me resultaba familiar y aterradora a la vez. «Ven, mijo», susurró. «Ya no tendrás que estar solo nunca más». Y yo, Dios me perdone, extendí mi mano hacia la suya. En el momento en que nuestros dedos se tocaron, sentí como si miles de agujas heladas atravesaran mi cuerpo. El mundo se desvaneció a mi alrededor, y lo último que recuerdo es la sonrisa satisfecha de mi abuela y las voces de toda mi familia muerta dándome la bienvenida a casa. Desperté 3 días después en un hospital de la ciudad. Los médicos dijeron que me habían encontrado desmayado en el patio de la vieja casa, aparentemente por deshidratación y agotamiento. No había señales de violencia, no había evidencia de lo que había experimentado. Pero yo sé que fue real. Sé porque cuando despierto en las madrugadas, puedo escuchar golpes en las paredes de mi apartamento. Y cuando miro por la ventana, a veces veo una figura pequeña y encorvada parada bajo la luz de la calle, con un chal tejido que reconozco perfectamente. Hace 2 días, encontré una nota debajo de mi puerta. Estaba escrita con la letra temblorosa pero inconfundible de mi abuela. La puerta sigue abierta. Te estamos esperando. Esta noche, voy a volver a la casa. Sé que no debería, sé que es una locura, pero también sé que no tengo opción. La llamada es demasiado fuerte, demasiado persistente. Y una parte de mí, una parte que crece cada día, realmente quiere volver a casa. Si alguien encuentra esta grabación, si alguien está escuchando esto, háganme un favor, no vayan a buscarme. No vayan a esa casa. Mantengan la puerta del gallinero cerrada, sin importar los golpes que escuchen desde adentro. Porque algunas puertas nunca deberían abrirse. Y algunas familias nunca deberían reunirse. Nunca pensé que escribiría esto. Parte de mí espera que al ponerlo en palabras, alguien pueda explicar lo que está pasando. Pero otra parte, la que cada noche crece más fuerte, sabe que ya es demasiado tarde. Mi madre murió hace 5 semanas. Fue repentino, un infarto mientras preparaba el desayuno. La encontró mi hermana Carmen cuando fue a visitarla esa mañana. Mamá tenía 52 años y, según los médicos, un corazón perfectamente sano. Después del funeral, Carmen y yo nos quedamos limpiando la casa. Era una tarea que habíamos estado posponiendo, pero no podíamos seguir pagando la renta de un lugar vacío. Estábamos en el ático, revisando las cosas que mamá guardaba en ese viejo baúl de madera que había pertenecido a la abuela, cuando Carmen notó que sonaba hueco por un lado. Tardamos casi 1 hora en encontrar el mecanismo. Era un doble fondo muy bien disimulado. Dentro había un cuaderno forrado en cuero negro, tan viejo que las páginas se sentían como pergamino entre los dedos. La primera entrada estaba fechada 20 años atrás, poco después de que yo naciera. 18 de marzo. Los sueños han comenzado otra vez. Veo el sótano de la casa de mamá, aunque esa casa fue demolida hace décadas. Hay una voz que me llama desde abajo. Es dulce, casi maternal, pero me hiela la sangre. Dice mi nombre una y otra vez. María, María, María. No puedo evitar caminar hacia las escaleras. Carmen y yo nos miramos con extrañeza. Mamá nunca nos había hablado de sueños raros. Seguimos leyendo. 2 de abril. La marca está creciendo. Comenzó como una pequeña irritación en la espalda, pero ahora puedo sentir cómo se extiende por la piel. Forma una espiral perfecta, como si alguien la hubiera tallado con cuidado. Cuando me miro al espejo, parece moverse. Es imposible, pero juro que se mueve. 15 de abril. Hablé con tía Rosa sobre los sueños. Se puso pálida y cambió de tema inmediatamente. Pero la vi santiguarse cuando pensó que no la estaba mirando. Ella sabe algo. Todas saben algo. Las entradas continuaban durante meses, describiendo pesadillas cada vez más vívidas. Mamá escribía sobre una presencia en el sótano, algo que la esperaba. Decía que las voces le explicaban que era su turno, que la marca la había elegido, pero que algún día tendría que pasarla.
23 de junio. Entiendo ahora por qué mamá nunca hablaba de la abuela. ¿Por qué siempre cambiaba de tema cuando preguntábamos sobre ella? La abuela no murió de neumonía, como nos dijeron. Se suicidó. Se colgó en el sótano de la casa vieja, y antes de hacerlo, le pasó la marca a mamá. Era apenas una niña de 17 años. Carmen cerró el cuaderno de golpe. Sus manos temblaban. Esto es una locura, dijo. Mamá estaba enferma, ya lo sabíamos. Los médicos dijeron que tenía episodios psicóticos. Pero yo seguía pensando en el funeral. En cómo nuestras tías, Rosa, Elena y Patricia, se habían mantenido distantes. En cómo evitaron mirarnos directamente, especialmente a Carmen. En cómo Rosa se había santiguado cuando nadie más miraba. Esa noche tuve el primer sueño. Estaba en un sótano que no reconocía, pero que se sentía familiar. Las paredes eran de piedra húmeda y había un olor a tierra y algo más, algo dulzón y descompuesto. Una voz de mujer me llamaba desde la oscuridad más profunda. Carmen, decía. Carmen, ya es hora. Desperté empapada en sudor. Cuando fui a revisar a mi hermana, la encontré despierta, sentada en el borde de su cama, con los ojos fijos en la pared. Tuve el sueño, me dijo sin mirarme. El sótano. Durante los siguientes días, ambas tuvimos el mismo sueño todas las noches. El sótano se hacía más real, más tangible. Podíamos sentir la humedad en la piel, oler la podredumbre que emanaba de las esquinas oscuras. Y siempre, esa voz que llamaba a Carmen. Fue el 10º día cuando Carmen me mostró su espalda. Al principio parecía solo una marca de nacimiento extraña, una mancha rojiza entre los omóplatos. Pero cuando la miré más de cerca, pude ver el patrón. Era una espiral perfecta, como si hubiera sido grabada en la piel con un instrumento muy fino. Y tal como había escrito mamá en su diario, parecía moverse cuando no la miraba directamente. Llamamos a tía Rosa. Le rogamos que viniera, que nos explicara qué estaba pasando. Llegó esa misma tarde, pero en el momento que vio la marca en la espalda de Carmen, retrocedió como si hubiera visto una serpiente venenosa. No puedo ayudarlas, dijo con voz quebrada. Nadie puede. Es la maldición de nuestra familia. Pasa de madre a hija cuando llega el momento. Tu abuela se la pasó a tu madre cuando tenía 17 años. Tu madre se la pasó a Carmen. Pero mamá murió de un infarto, protesté. No se suicidó. Rosa negó con la cabeza. Tu madre luchó contra esto durante 35 años. Pensé que tal vez había encontrado una manera de romper el ciclo. Pero la marca siempre encuentra la forma. El corazón simplemente se rindió. Nos contó entonces la verdad sobre nuestra familia, sobre la maldición que había comenzado con nuestra tatarabuela, una mujer que había hecho un pacto con algo que no debería haber despertado nunca, sobre cómo cada generación, una mujer era elegida para alimentar a esa cosa que vivía en el espacio entre los sueños y la realidad. La marca es la conexión, explicó Rosa. Cada noche, la elegida debe ir al sótano en sueños. Debe alimentar a la entidad con su miedo, su desesperación, su cordura. Y cuando ya no puede soportarlo más, debe elegir. Suicidarse para liberarse, o pasar la marca a la siguiente generación. Han pasado 3 semanas desde esa conversación. La marca en la espalda de Carmen se ha extendido. Ahora cubre casi toda la espalda, una espiral compleja y hermosa que duele solo de mirarla. Carmen ya no duerme realmente. Pasa las noches caminando por la casa, murmurando cosas que no logro entender. Las voces son más fuertes ahora, me dice. Me explican cosas. Me muestran el camino. Ayer encontré a Carmen en el garaje, mirando la cuerda que papá usaba para el tender la ropa. La tomé y la escondí, pero sé que no servirá de nada. Si mamá pudo resistir 35 años, Carmen es más fuerte, pero también es más joven. Tiene toda una vida por delante. No puedo dejar que haga lo mismo que hicieron mamá y la abuela. Por eso estoy escribiendo esto. Porque anoche,
Mientras Carmen gemía en sueños en la habitación de al lado, sentí algo extraño en mi espalda. Un picor pequeño, casi imperceptible, justo entre los omóplatos. Carmen va a intentar pasarme la marca. Puedo verlo en sus ojos cuando me mira, esa mezcla de amor y disculpa que debe haber tenido mamá antes de morir. Cree que al hacerlo me está protegiendo, igual que mamá pensó que estaba protegiendo a Carmen al pasársela a ella en lugar de a mí. Pero no entiende que la entidad no se conforma con una sola persona por generación. Una vez que prueba la sangre de una familia, quiere más. Siempre quiere más. La marca en mi espalda está creciendo. Puedo sentirla extendiéndose como raíces bajo mi piel. Y anoche, por primera vez, escuché mi nombre susurrarse desde el sótano de mis sueños. Si alguien lee esto, si alguien encuentra este cuaderno después de que Carmen y yo ya no estemos, quiero que sepan la verdad. No fuimos nosotras las que elegimos esto. La marca nos eligió a nosotras. Y si tienen hijas, si tienen hermanas, si en su familia hay mujeres jóvenes que han comenzado a tener sueños extraños sobre sótanos y voces que las llaman en la oscuridad, corran. Corran tan lejos como puedan. Porque la marca siempre encuentra su camino de regreso a casa. Todavía puedo sentir el olor a madera vieja y tabaco que impregnaba el estudio de mi padre, cuando entré por primera vez después del funeral. Había evitado esa habitación durante años, incluso cuando él vivía. Siempre mantenía la puerta cerrada con llave, y cuando le preguntaba por qué, solo decía que allí guardaba cosas del trabajo que nadie más debía ver. Pero ahora él se había ido, y yo tenía que vaciar la casa. El estudio era más pequeño de lo que recordaba. Un escritorio de roble dominaba el centro, rodeado de estanterías llenas de libros que nunca había visto abrir. La luz que se filtraba por las cortinas creaba sombras extrañas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Empecé por los cajones del escritorio. El primero contenía documentos normales, facturas, recibos, papeles del seguro. El segundo estaba lleno de fotografías familiares que creí perdidas. Pero cuando llegué al cajón inferior derecho, noté algo extraño. Era menos profundo que los otros. Pasé los dedos por el fondo de madera hasta encontrar una pequeña hendidura en la esquina. Presioné, y el falso fondo se levantó con un clic suave. Dentro había una caja de metal negro, del tamaño de una caja de zapatos. Estaba fría al tacto, como si hubiera estado en un refrigerador. La tapa se abrió sin resistencia, revelando una colección de casetes de audio ordenados cronológicamente. Cada uno tenía una etiqueta blanca con una fecha escrita en la letra meticulosa de mi padre. El más antiguo estaba fechado 20 años antes de mi nacimiento. El más reciente, apenas 3 días antes de su muerte. Había un reproductor de casetes viejo en una de las estanterías. Lo conecté con manos temblorosas y inserté el primer casete. Por un momento, solo escuché el susurro estático de la cinta. Luego, la voz de mi padre llenó la habitación. Pero no era la voz que yo conocía. Esta era diferente. Más baja, más temerosa. Hablaba en susurros, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Está aquí otra vez, decía. Me habla en sueños, pero ahora también cuando estoy despierto. Dice que es hora de cumplir con mi parte del trato. Una pausa larga. Luego, otra voz respondió. Era grave, gutural, como si viniera de muy lejos o desde el fondo de un pozo. Las palabras se arrastraban de manera antinatural, y cada sílaba parecía resonar más tiempo del que debería. Has servido bien, David, decía la voz. Pero nuestro pacto requiere algo más. El siguiente debe ser de tu sangre. Mi estómago se contrajo. Seguí escuchando, hipnotizada por el horror. No, susurraba mi padre. No puedo hacer eso. No a mi familia. La risa que siguió no sonaba como nada que hubiera escuchado antes. Era seca, áspera, como hojas muertas siendo pisoteadas. No tienes elección. Nos diste tu palabra cuando eras joven y desesperado. El precio siempre fue claro.
Avancé rápidamente varios casetes. Las fechas saltaron años hacia adelante, acercándose a mi nacimiento. En cada grabación, mi padre sonaba más derrotado, más resignado. Y la otra voz se volvía más insistente, más específica en sus demandas. En una grabación fechada 6 meses después de mi nacimiento, escuché algo que me heló la sangre. La niña está creciendo fuerte, decía la voz. Puedo sentir su energía incluso desde aquí. Será perfecta para nuestros propósitos. Por favor, suplicaba mi padre. Es solo una bebé. Dame más tiempo. El tiempo no significa nada para nosotros, David. Pero cada día que pasa, ella se vuelve más valiosa. Y más consciente. Inserté otro casete, este fechado cuando yo tenía 5 años. La voz hablaba directamente sobre mí, describiendo cosas que solo yo podría saber. Mi miedo a la oscuridad, la forma en que hablaba con mis muñecas, el lunar en forma de estrella en mi hombro que siempre mantuve oculto. Ella ya empieza a oírnos, ¿verdad, David? Mi padre no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz se quebró. A veces la encuentro hablando sola en su habitación. Dice que escucha susurros en las paredes. Recordé esos momentos. Los susurros nocturnos que mis padres siempre dijeron que eran las tuberías de la casa vieja. Las sombras que se movían en las esquinas de mi habitación. Las pesadillas recurrentes donde voces sin rostro me llamaban por mi nombre. Tomé el penúltimo casete con manos temblorosas. Estaba fechado apenas un año atrás. Para entonces, yo ya era adulta, vivía sola, tenía mi propia vida. Pero aparentemente, eso no me había librado. Ha llegado el momento, decía la voz. 25 años hemos esperado. Ella está lista. No, mi padre sonaba exhausto, derrotado. He hecho todo lo que me pidieron durante décadas. He sacrificado todo. Pero no puedo entregarle a mi hija. No tienes que entregarla, David. Ella vendrá por sí sola. Ya hemos plantado las semillas. Pronto nos buscará. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué semillas? ¿Qué significaba eso? Con el corazón martilleando en mi pecho, inserté el último casete. La fecha coincidía con el día anterior a la muerte súbita de mi padre. Su voz sonaba diferente esta vez. Resignada, pero también aliviada de alguna manera. Lo he hecho, susurraba. Dejé las grabaciones donde ella las encontrará. Le dije dónde buscar en mis sueños, la guié hasta aquí. Es su elección ahora. Excelente, respondía la voz, y por primera vez sonaba complacida. El círculo está casi completo. Luego, la voz cambió. Se dirigió directamente hacia el micrófono, como si supiera que yo estaría escuchando exactamente en ese momento. Hola, Elena. Mi nombre pronunciado por esa cosa hizo que se me erizara cada cabello del cuerpo. Sabíamos que encontrarías estos casetes. Tu padre fue muy obediente al final. Ahora es tu turno. Ella ya nos conoce. La grabación continuó, pero ya no era la voz de mi padre. Solo esa cosa horrible, hablándome directamente. Has escuchado nuestros susurros toda tu vida, Elena, en la oscuridad de tu habitación infantil, en los momentos de silencio cuando crees estar sola, en tus sueños más profundos. Siempre hemos estado ahí, esperando. Quise apagar el reproductor, pero mis manos no me obedecían. Tu padre nos sirvió bien, pero su tiempo ha terminado. Tú serás nuestra nueva voz en este mundo, nuestro nuevo instrumento. No, susurré, finalmente capaz de moverme. No voy a hacer esto. Pero entonces la voz hizo algo que me paralizó completamente. Se rió. Y sonaba exactamente como mi propia risa. Ya has comenzado, Elena. ¿No te has dado cuenta? Desde que empezaste a escuchar estas grabaciones, tu voz ha empezado a cambiar. Pronto será completamente nuestra. Corrí al baño y me miré en el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero cuando abrí la boca para gritar, el sonido que salió no era mío. Era esa voz grave y antinatural que había estado escuchando en los casetes.
Desde ese día, he tratado de no hablar en absoluto. Cada vez que lo hago, sueno menos como yo misma y más como esa cosa. Grabé un mensaje en mi teléfono para probármelo a mí misma, y cuando lo reproduje, lo que escuché me hizo romper el aparato contra la pared. No era mi voz la que hablaba, era la de ellos. Y cada día que pasa, se vuelve más fuerte. Anoche soñé que hacía mi propia grabación. Susurraba instrucciones a alguien más joven, alguien que aún no había nacido pero que algún día encontraría mi casete en un cajón con doble fondo. Cuando desperté, había un nuevo casete en mi mesa de noche. Tenía mi nombre escrito en él, pero no recordaba haberlo hecho. La cinta ya estaba corriendo. Durante toda mi vida, mi familia me había contado la misma historia sobre mi tío Esteban. Había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía apenas 2 años, demasiado pequeño para recordarlo. Mi padre siempre hablaba de él con una mezcla de tristeza y algo que no podía identificar, algo que hacía que desviara la mirada cuando mencionaba su nombre. El verano pasado, cuando cumplí 23 años, mis abuelos me pidieron que les ayudara a limpiar el desván de su vieja casa de campo. Era un trabajo tedioso, lleno de polvo y recuerdos olvidados en cajas de cartón amarillentas. Entre fotografías descoloridas y documentos familiares, encontré algo que no debería haber existido. Un sobre dirigido a mi abuelo con el remitente claramente escrito: Esteban Morales. Mi corazón se detuvo. La fecha del matasellos era de hace apenas 5 años. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. La letra era irregular, como si hubiera sido escrita por alguien enfermo o muy nervioso. La carta era breve pero desesperada. Papá, por favor, ya han pasado 25 años. He estado bien durante mucho tiempo. Solo quiero volver a caminar bajo el sol, sentir el viento en mi cara. Te prometo que ya no soy peligroso. Busqué más cartas. Las había. Muchas más. Todas firmadas por Esteban, todas dirigidas a mi abuelo, todas suplicando lo mismo con diferentes palabras. Las fechas se extendían a lo largo de décadas. La letra en las más antiguas era firme y clara, pero conforme avanzaba en el tiempo, se volvía más temblorosa, más desesperada. En una de las más recientes, apenas podía leer las palabras: me estoy volviendo loco aquí abajo. Los gusanos están en todas partes. Por favor, solo déjame ver la luna una vez más. Esa noche, durante la cena, no pude concentrarme en la conversación. Mis abuelos hablaban del clima y de los vecinos, pero yo solo podía pensar en esas cartas. Finalmente, cuando ya no pude más, saqué una de ellas de mi bolsillo. El silencio que se hizo en la mesa fue ensordecedor. Mi abuelo se puso pálido como la cera. Mi abuela dejó caer el tenedor, que resonó contra el plato con un sonido metálico que pareció durar una eternidad. Mi padre, que había venido a visitarnos ese fin de semana, cerró los ojos y suspiró profundamente. No debiste leer eso, me dijo con voz apenas audible. Pero está vivo, respondí. El tío Esteban está vivo. Todas estas cartas. Olvídalo, me interrumpió mi padre, con una dureza que nunca antes había escuchado en su voz. Olvida que las viste. Olvida que existen. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? Mi abuelo se levantó de la mesa sin decir palabra y salió de la casa. Mi abuela comenzó a recoger los platos con movimientos mecánicos, como si no hubiera escuchado nada de la conversación. Mi padre me miró fijamente. Hay cosas que es mejor no saber, me dijo. Confía en mí. Pero yo no podía olvidar. Esa noche, me quedé despierto en mi habitación, mirando por la ventana hacia el granero que estaba detrás de la casa. Era una construcción vieja, que se usaba principalmente para almacenar herramientas y forraje para los pocos animales que mis abuelos aún mantenían. Cerca de la medianoche, vi una luz moverse dentro del granero. Me vestí en silencio y salí de la casa. La hierba estaba húmeda por el rocío y el aire tenía ese olor particular de las noches de verano en el campo. Me acerqué al granero con cuidado,
manteniéndome en las sombras. A través de una grieta en la madera, pude ver a mi abuelo. Tenía una linterna en una mano y una bandeja con comida en la otra. Lo vi caminar hacia el fondo del granero, donde había montones de paja vieja. Aparté la paja con el pie, revelando una trampilla de madera que yo nunca había notado antes. La abrió y comenzó a bajar por una escalera que desaparecía en la oscuridad. Esperé unos minutos, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Luego me acerqué a la trampilla abierta. Pude escuchar voces que subían desde abajo, pero estaban demasiado apagadas para entender las palabras. De repente, escuché claramente la voz de mi abuelo. «Come algo, Esteban. Necesitas mantener las fuerzas». Y entonces, una voz que no había escuchado nunca, pero que de alguna manera reconocí. Era áspera, como si no hubiera hablado en mucho tiempo, y estaba llena de una tristeza tan profunda que me erizó la piel. «Hoy sí me vas a dejar ver la luna». Mi abuelo no respondió. Escuché sus pasos subiendo por la escalera. Me alejé rápidamente y me escondí detrás de unos sacos de pienso. «No puedo, hijo», le escuché murmurar cuando salió de la trampilla. «Ya sabes que no puedo». Cerró la trampilla, volvió a cubrirla con paja, y salió del granero con los hombros caídos como si cargara el peso del mundo. Los siguientes días fueron una tortura. No podía mirar a mi abuelo a los ojos sin pensar en lo que había visto. No podía hablar con mi padre sin sentir que me ocultaba algo terrible. Y por las noches, cuando el silencio se hacía más profundo, me parecía escuchar una voz lejana suplicando desde algún lugar bajo la tierra. Una semana después, ya no pude más. Esperé hasta que toda la familia estuviera dormida y volví al granero. Esta vez llevaba mi propia linterna. Aparté la paja y abrí la trampilla. El aire que subía desde abajo era frío y húmedo, con un olor que me revolvió el estómago. Bajé por la escalera de madera, que crujía bajo mi peso. Al final había un túnel corto que llevaba a lo que parecía ser un sótano improvisado. Las paredes eran de tierra compactada, reforzadas con tablas de madera. En un rincón había un catre viejo, algunas mantas, y una mesa pequeña con libros y papeles. Y allí, sentado en el catre, estaba el tío Esteban. Era más viejo de lo que había imaginado, con el cabello completamente blanco y la piel pálida como la de alguien que no había visto el sol en décadas. Pero sus ojos eran lo que más me asustó. Tenían una mirada salvaje, desesperada, como la de un animal enjaulado. Cuando me vio, se quedó inmóvil por un momento. Luego sonrió, y esa sonrisa fue lo más triste que he visto en mi vida. «¿Tú eres el hijo de Miguel?», me preguntó con esa voz áspera que había escuchado desde arriba. Asentí, incapaz de hablar. «Te pareces mucho a él cuando era joven», continuó. «¿Cómo te llamas?» «David», logré decir finalmente. «David», repitió, como si fuera la palabra más hermosa del mundo. «¿Qué edad tienes, David?» 23 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 23 años, murmuró. «He estado aquí 25 años, David. 25 años sin ver el cielo». «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué estás aquí?». Su expresión cambió. La tristeza se transformó en algo más oscuro, más peligroso. «Porque hice algo terrible», dijo. «Algo que mi familia nunca podrá perdonar. Algo por lo que merezco estar aquí». «¿Qué hiciste?». Se acercó a mí, y pude ver que sus uñas eran largas y amarillentas, como garras. Había algo diferente en su cara también, algo que no era completamente humano. «Maté a alguien, David. A alguien muy joven. ¿Y cuándo lo hice?». Se detuvo y se pasó la lengua por los labios. Descubrí que me gustaba el sabor. El horror me golpeó como una ola fría. Retrocedí hacia la escalera, pero él se movió más rápido de lo que esperaba. Su mano se cerró alrededor de mi brazo con una fuerza sobrenatural. «Pero han pasado tantos años», susurró, acercando su cara a la mía. «Y tengo tanta hambre». Grité y logré liberarme, corriendo hacia la escalera.
Subí tan rápido como pude, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Detrás de mí, escuchaba su risa, una risa que no tenía nada de humana. Cerré la trampilla y corrí hacia la casa, despertando a toda la familia con mis gritos. Cuando les conté lo que había pasado, mi padre se puso pálido y mi abuelo comenzó a llorar. No debió haberte visto, murmuró mi abuelo. Ahora ya no será suficiente con la comida que le llevamos. Esa noche nos fuimos de la casa de mis abuelos. Al día siguiente, desde el pueblo, vi humo negro saliendo de la dirección del granero. Mi abuelo había decidido quemar todo, incluyendo el sótano donde había mantenido a su hijo durante 25 años. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla de cierta manera, juro que aún puedo escuchar esa voz áspera preguntando: ¿hoy sí me vas a dejar ver la luna? Mi abuela murió un martes de octubre, mientras las hojas comenzaban a caer sobre el techo de zinc de su casa en el campo. Heredé la propiedad sin esperarlo, ya que era su nieto favorito, o al menos eso me decía siempre mientras me preparaba chocolate caliente en su vieja cocina de leña. La casa tenía más de 100 años y llevaba décadas sin una renovación completa. Durante las primeras semanas después del funeral, me dediqué a limpiar y organizar sus pertenencias. Había cajas por todas partes, muebles cubiertos con sábanas polvorientas y ese olor característico de los lugares que han estado cerrados demasiado tiempo. Fue durante la segunda semana cuando decidí revisar el dormitorio principal. Había un armario empotrado enorme que ocupaba toda una pared. Mientras intentaba moverlo para limpiar detrás, noté algo extraño. El armario no estaba completamente pegado a la pared. Había un espacio de unos pocos centímetros. Al iluminarlo con la linterna de mi teléfono, vi lo que parecía ser el marco de una puerta. Con la ayuda de mi primo Roberto, logramos mover el pesado mueble. Efectivamente, había una puerta de madera pintada de blanco, pero estaba sellada con clavos y tablones. Lo extraño era que esta puerta no aparecía en ninguno de los planos de la casa que había encontrado entre los papeles de mi abuela. Pensé que podría ser simplemente una bodega antigua o un closet que habían sellado por alguna razón práctica. Tal vez había problemas de humedad o simplemente ya no lo necesitaban. Con un martillo y una palanca, quité los tablones y forcé la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un crujido prolongado que me erizó la piel. El aire que salió estaba viciado, como si hubiera estado atrapado allí durante décadas. Encendí la linterna y lo que vi me dejó completamente desconcertado. Era una habitación pequeña, de unos 3 metros por 3 metros. En el centro había una cuna de madera pintada de azul claro, con la pintura descascarándose. Sobre ella colgaba un móvil oxidado con figuras de animales que ya no se podían distinguir bien por el óxido y el polvo. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles hechos con crayones. Dibujos típicos de un niño pequeño, casitas, soles con caras sonrientes, árboles, una familia de palitos. Pero lo que más me llamó la atención fue que todos los dibujos estaban firmados con el mismo nombre, Elías. En una esquina había una pequeña mesa con libros de cuentos infantiles, algunos juguetes de madera y un osito de peluche tan viejo que había perdido casi todo su color original. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación. Tomé varios de los dibujos y los examiné más de cerca. La letra era claramente de un niño, probablemente de unos 4 o 5 años. Los dibujos mostraban escenas cotidianas, un niño jugando en el jardín, una familia sentada a la mesa, pero en todos aparecía este nombre, Elías. Nunca había escuchado ese nombre en mi familia. Conocía a todos mis primos, tíos, parientes lejanos, pero nunca había habido ningún Elías. Esa noche llamé a mi madre. Mamá, le dije, encontré algo extraño en la casa de la abuela. Una habitación sellada con cosas de un niño llamado Elías. ¿Sabes quién era? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ¿estás ahí?
Sí, sí estoy aquí, murmuró con una voz que no reconocí. ¿Dónde encontraste eso? Le expliqué sobre la habitación, los dibujos, la cuna. Con cada detalle que le daba, su respiración se volvía más irregular. Olvídalo, me dijo finalmente. Cierra esa habitación y no vuelvas a abrirla. Pero mamá, ¿quién era Elías? Insistí. Entonces se quebró. Comenzó a llorar de una manera que jamás la había escuchado llorar. Un llanto profundo, desgarrador, como si viniera desde lo más profundo de su alma. No puedo hablar de esto por teléfono, sollozó. Mañana voy para allá. Colgó sin decir más. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos dibujos infantiles y me preguntaba qué secreto tan terrible podía estar escondido en esa habitación. Al día siguiente, mi madre llegó más temprano de lo esperado. Traía consigo una caja de cartón vieja que nunca había visto. Tengo que contarte algo que juré que nunca contaría, me dijo mientras se sentaba en la cocina. Tu abuela me hizo prometerle que esto quedaría enterrado para siempre. Abrió la caja y sacó un álbum de fotos. Las primeras páginas eran normales, fotos familiares que reconocía, cumpleaños, navidades, reuniones. Pero cuando llegamos a la mitad del álbum, mi madre se detuvo en una página específica. Era una foto de Navidad, probablemente de hace unos 30 años. Estaba toda la familia reunida alrededor del árbol. Reconocí a mis abuelos, a mi madre cuando era más joven, a mis tíos, a mis primos pequeños. Pero había alguien más. Un niño de unos 4 años, con cabello rubio y ojos claros, sentado en el suelo junto a los otros niños. Estaba sonriendo y tenía un pequeño auto de juguete en las manos. ¿Quién es este niño, mamá? Ese es Elías, susurró. Tu hermano. Mi hermano. Pero yo soy hijo único. No, no lo eres. Elías nació 2 años antes que tú. Pero cuando tenía 5 años, hubo un accidente. Mi madre cerró los ojos y respiró profundo antes de continuar. Estaba jugando cerca del pozo viejo que había detrás de la casa. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero se cayó. Cuando lo encontramos, ya era demasiado tarde. Tu abuela nunca se recuperó de esa culpa. Decidió sellar su habitación y nunca volver a hablar de él. Cuando tú naciste, 1 año después, era como si el destino nos estuviera dando una segunda oportunidad. Pero tu abuela me hizo jurar que nunca sabías de la existencia de Elías. Me quedé en silencio, tratando de procesar esta información. Tenía un hermano que había muerto antes de que yo naciera. Seguimos viendo el álbum. En más fotos aparecía Elías. En el jardín, en la cocina, jugando con los mismos juguetes que había encontrado en la habitación sellada. Era real. Había existido. Esa noche, después de que mi madre se fuera, decidí quedarme en la casa. No podía simplemente irme sabiendo lo que ahora sabía. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché algo. Un sonido suave, como si alguien estuviera caminando por la casa. Me levanté y seguí el sonido hasta el pasillo que llevaba al dormitorio principal. La puerta de la habitación de Elías estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado bien antes de acostarme. Me acerqué lentamente y la empujé. La habitación estaba exactamente como la había dejado, pero había algo diferente en el ambiente. Hacía menos frío, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo viejo que colgaba en una de las paredes, detrás de mi reflejo, había una silueta pequeña. La silueta de un niño. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Volví a mirar el espejo. Solo estaba mi reflejo, pero por un momento, hubiera jurado que había visto a un niño parado detrás de mí. Durante los días siguientes, los reflejos se volvieron más frecuentes y más claros. Primero fue solo en el espejo de la habitación de Elías, pero después comencé a verlo en otros espejos de la casa. En el baño, en el reflejo de las ventanas por la noche, incluso en la pantalla apagada del televisor.
Siempre era la misma imagen, un niño pequeño, con cabello rubio, vestido con ropa de los años 90. A veces parecía estar jugando, otras veces solo me miraba con una expresión que no podía descifrar. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, lo vi claramente en el espejo del baño. Esta vez no desapareció cuando me di vuelta. Siguió allí, en el reflejo, aunque detrás de mí no había nada. «Hola», le susurré al reflejo. El niño en el espejo sonrió y levantó su pequeña mano, como saludándome. «¿Eres Elías?», asintió con la cabeza. «¿Por qué estás aquí?». El niño señaló hacia la habitación sellada y después se señaló a sí mismo. Luego hizo un gesto como si estuviera solo. Entendí. Había estado solo en esa habitación durante todos estos años, esperando a que alguien lo encontrara, a que alguien supiera que había existido. «No estás solo ya», le dije. «Yo sé quién eres. Eres mi hermano». La sonrisa del niño se hizo más amplia, y por primera vez en días, no sentí miedo. Solo una profunda tristeza por todos los años que habíamos perdido, por todas las veces que pude haber tenido un hermano mayor. Desde esa noche, Elías aparece regularmente en los reflejos de la casa. Ya no me asusto. A veces lo veo jugando con sus juguetes en el reflejo de la ventana de su habitación. Otras veces está sentado en su cuna, mirándome con esos ojos curiosos que solo tienen los niños pequeños. He decidido no volver a sellar la habitación. He limpiado sus juguetes, he puesto flores frescas sobre su pequeña mesa, y a veces le leo cuentos en voz alta. Sé que me escucha, porque puedo verlo en los reflejos, prestando atención a cada palabra. Mi madre ya no llora cuando hablamos de Elías. Creo que se siente aliviada de que finalmente alguien más sepa de su existencia, de que ya no tenga que cargar sola con ese secreto. Algunas noches, cuando la casa está muy silenciosa, puedo escuchar una risa suave que viene de su habitación. La risa de un niño que ya no está solo, que finalmente tiene a alguien que sabe que existió, que fue amado, y que nunca será olvidado otra vez. Elías sigue siendo mi hermano mayor, incluso ahora. Y aunque no puedo abrazarlo o jugar con él como hubiera querido, sé que está aquí conmigo, cuidándome desde los reflejos, esperando el día en que podamos estar juntos de verdad. Siempre supe que mi mamá odiaba que revisáramos el altillo. Cada vez que mi hermano Santiago y yo mencionábamos curiosear entre las cajas polvorientas, su rostro se tensaba de una manera que nunca entendí completamente. «Está lleno de polvo y ratones», decía con una voz que sonaba más como una súplica que como una advertencia. «No hay nada interesante ahí arriba». Pero mamá ya no estaba para detenernos. El cáncer se la llevó en marzo, después de 8 meses de lucha que la dejaron convertida en una sombra de sí misma. Santiago y yo nos turnamos para cuidarla hasta el final, y ahora nos tocaba la tarea de ordenar la casa familiar donde habíamos crecido. Era una casa antigua, construida por mi abuelo en los años 50, con esos techos altos y habitaciones que siempre parecían guardar secretos en sus rincones. Fue Santiago quien sugirió que empezáramos por el altillo. «Mejor sacamos todo de una vez», dijo, cargando la escalera de mano. «Así podemos ver que vale la pena guardar». Yo asentí, aunque algo en mi estómago se revolvía con inquietud. Era como si pudiera escuchar la voz de mamá diciéndonos que no subiéramos. El altillo era exactamente como ella había dicho, polvoriento y lleno de telarañas. Pero también estaba sorprendentemente organizado. Las cajas estaban apiladas con cuidado, cada una etiquetada con la letra cuidadosa de mamá, documentos importantes, ropa de invierno, decoraciones navideñas. En el fondo, medio oculta detrás de un baúl viejo, encontré una caja sin etiqueta. Era más pequeña que las otras, y cuando la levanté, era más pesada de lo que esperaba. «¿Qué encontraste?», preguntó Santiago desde abajo. «No estoy seguro», respondí, bajando con la caja entre los brazos. «Algo que mamá no etiquetó». La abrimos en la mesa del comedor, bajo la luz de la lámpara que mamá había heredado de su propia madre.
Dentro había 3 álbumes de fotos, sus tapas de cuero gastadas por el tiempo y el uso. Los abrimos con esa mezcla de nostalgia y curiosidad que acompaña a los recuerdos familiares. Las primeras páginas eran predecibles, fotos de la boda de mis padres, imágenes de mamá embarazada, las primeras fotos mías como bebé. Pero conforme avanzábamos, algo comenzó a sentirse extraño. Había fotos familiares que nunca había visto antes, reuniones en el campo en la casa de mis tíos abuelos, barbacoas en el patio trasero, cumpleaños en el jardín. Todos estábamos ahí, sonrientes y felices, pero en cada imagen había algo que me hacía sentir incómodo. En el margen de cada foto, siempre un poco apartado del grupo principal, había un niño. Al principio pensé que era yo en fotos que había olvidado, pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que yo ya estaba en las fotos, parado junto a Santiago o en brazos de papá. Este otro niño era diferente. Tenía mi mismo cabello castaño, mis mismos ojos verdes, incluso la misma forma de sonreír con la boca ligeramente torcida hacia la izquierda. Pero no era yo. Era como mirar una versión ligeramente distorsionada de mí mismo. Santiago, ven a ver esto, le dije, señalando una foto donde el niño aparecía claramente. ¿Quién crees que es este chico? Mi hermano se inclinó sobre mi hombro, entrecerrando los ojos. Se parece a ti, pero, no sé. Nunca lo había visto antes. Tal vez algún primo lejano. Volteé la foto para revisar si había alguna anotación en el reverso. La letra de mamá, inconfundible, había escrito: Adrián, cumpleaños de Santiago, julio de 1995. 1995. El año en que yo nací. Revisé más fotos, todas con el mismo niño apareciendo en los márgenes, siempre observando, siempre sonriendo. Y en el reverso de cada una, el mismo nombre, Adrián. Las fechas coincidían perfectamente con eventos importantes de mi infancia: mi primer día de escuela, mi 7º cumpleaños, la Navidad cuando tenía 10 años. Esto no tiene sentido, murmuré, sintiendo como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. ¿Por qué mamá nunca nos habló de este niño? ¿Y por qué se parece tanto a mí? Santiago tomó una de las fotos y la examinó bajo la luz. Tal vez era un amigo tuyo que olvidaste. Los niños a veces olvidan cosas. Pero yo sabía que eso no era cierto. Tenía buena memoria, especialmente de mi infancia. Y además, había algo en la manera en que este niño aparecía en las fotos que me resultaba perturbador. Nunca interactuaba con el resto de la familia. Siempre estaba al margen, como si fuera un espectador más que un participante. Decidí llamar a mi tía abuela Mercedes, la hermana mayor de mamá. Ella tenía 87 años, pero su mente seguía siendo aguda como una navaja. Si alguien sabía sobre este misterioso Adrián, sería ella. Tía Mercedes, le dije cuando contestó el teléfono con su voz ronca pero firme. Estoy revisando unas fotos viejas de mamá y hay un niño que aparece en muchas de ellas. Un niño llamado Adrián. ¿Sabes quién podría ser? El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. Tía Mercedes, ¿estás ahí? Estoy aquí, mijo, dijo finalmente, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Algo que sonaba como miedo. ¿Dónde encontraste esas fotos? En una caja en el altillo. Mamá nunca nos había mostrado estos álbumes antes. Otro silencio largo. Tu mamá me hizo prometerle que nunca les diría nada sobre Adrián, susurró finalmente. Pero ella ya no está, y tal vez es hora de que sepas la verdad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué verdad, tía? Tu mamá quedó embarazada de gemelos cuando te esperaba a ti. 2 niños. Ustedes 2 iban a nacer juntos, pero algo salió mal durante el embarazo. Uno de los bebés no sobrevivió. Nació sin vida. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Tuve un hermano gemelo que murió. Eso fue lo que nos dijeron los doctores, dijo la tía Mercedes, su voz temblando ligeramente.
pero tu mamá siempre creyó que había algo más. Decía que podía sentir a Adrián cerca, especialmente cuando ustedes eran pequeños. Comenzó a verlo en las fotos familiares, siempre al margen, siempre observando. Pero eso es imposible, dije, aunque incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que no lo creía completamente. Los muertos no aparecen en las fotografías. Tu mamá pensaba diferente. Decía que Adrián nunca había tenido la oportunidad de vivir, así que se quedó cerca, tratando de experimentar la infancia que le habían quitado. Por eso mantenía esos álbumes separados, por eso no quería que ustedes los vieran. La habitación parecía haberse vuelto más fría. Tía, ¿por qué mamá nunca nos contó nada de esto? Porque tenía miedo, respondió Mercedes. Tenía miedo de que si ustedes sabían sobre Adrián, él se sintiera atraído a ustedes de una manera más directa. Tu mamá no quería otro niño después de lo que pasó, pero el bosque detrás de su casa, el bosque sí. ¿Qué quieres decir con el bosque sí? Tu mamá solía decir que podía ver a Adrián jugando entre los árboles al atardecer, que él la llamaba desde el bosque, pidiéndole que lo dejara entrar a la casa, que lo dejara ser parte de la familia. Pero ella sabía que no era natural. Sabía que si le abría la puerta, algo terrible podría pasar. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Santiago me miró con preocupación. ¿Qué te dijo? Le conté todo lo que la tía Mercedes me había revelado. Mi hermano escuchó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada palabra. Eso es imposible, dijo cuando terminé. Los fantasmas no existen. Y aunque existieran, no pueden aparecer en fotografías. Pero esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Me quedé despierto en mi antigua habitación, mirando por la ventana hacia el bosque que se extendía detrás de la casa. Era el mismo bosque donde Santiago y yo habíamos jugado de niños, donde habíamos construido fuertes de ramas y perseguido luciérnagas en los veranos. Pero ahora parecía diferente, más denso, más oscuro. Cerca de las 3 de la madrugada, vi movimiento entre los árboles. Al principio pensé que era solo mi imaginación, influenciada por la conversación perturbadora con mi tía abuela. Pero entonces la figura se movió de nuevo, más cerca del borde del bosque, y pude ver claramente la silueta de un niño que se parecía exactamente a mí. Estaba parado en el límite donde terminaba el césped del patio trasero y comenzaba el bosque, mirando directamente hacia mi ventana. Incluso en la oscuridad, podía ver su sonrisa, la misma sonrisa torcida que veía cada mañana en el espejo. Adrián. No se movía, solo me miraba, como si estuviera esperando algo, como si estuviera esperando una invitación. Me aparté de la ventana, el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando finalmente reuní el valor para mirar de nuevo, la figura había desaparecido. Pero en el vidrio empañado de la ventana, alguien había escrito con un dedo infantil: «Déjame entrar». Ahora entiendo por qué mamá guardaba esos álbumes en el altillo, porque nos prohibía subir ahí. Ella sabía que Adrián estaba esperando, que siempre había estado esperando su oportunidad de reclamar la vida que nunca tuvo. Y después de todos estos años de mantenerlo afuera, finalmente sabe que ella ya no está aquí para protegernos. Esta noche, cuando el sol se oculte detrás de los árboles del bosque, sé que Adrián estará ahí de nuevo, esperando en el borde de la oscuridad, con mi cara y mi sonrisa, pidiendo silenciosamente que lo deje entrar a la vida que debería haber sido suya. Y la parte más aterradora es que una pequeña parte de mí, una parte que no puedo controlar, quiere abrir esa puerta y conocer finalmente al hermano que nunca supe que había perdido.